Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para este canal y en este video vamos a estar hablando de uno de los casos más impactantes en la historia de Estados Unidos. Así que sin más demora, comencemos. Antes de comenzar el video quiero agregar que algunas de las cosas que vas a escuchar van a ser un poco gráficas, así que recomiendo mucha discreción. Comencemos. El 21 de mayo de 1960, en Milwaukee, Wisconsin, nace Jeffrey Lonell Dahmer. Creció en un buen hogar y sus padres hicieron lo posible por darle una buena educación y una buena vida social. Su padre era químico y su trabajo los obligaba a mudarse constantemente, hasta que en 1967 se mudaron en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó la mayoría de su infancia y su adolescencia. Desde muy joven, Jeffrey ya mostraba comportamientos alarmantes. Le gustaba abrir los peces y ver cómo morían, y a los 10 años caminaba en las carreteras para buscar animales arrollados y los llevaba a su casa para abrirlos y verlos por dentro. A temprana edad tenía problemas con el alcohol, y en 1978 se mudó a un apartamento en Milwaukee a los 18 años, y al día siguiente le ofreció $50 a un joven de 13 años para tomar fotografías. Intentó abusar de él y el joven se escapó y junto a sus padres lo demandaron. Jeffrey fue encontrado culpable y arrestado por 10 meses. En 1978, Jeffrey iba conduciendo y se encontró un joven llamado Stephen Hicks. Era una de sus fantasías recoger a alguien desconocido y acostarse con ellos. Jeffrey lo llevó a su casa y después que Hicks no quiso nada con él, lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro, lo violó, lo asesinó y luego lo desmembró. Lo metió en bolsas negras de basura e intentó botarlo, y a mitad de camino fue detenido por la policía. Le preguntaron qué llevaba en esas bolsas y Jeffrey contestó que era basura y le creyeron y lo dejaron ir. Jeffrey vuelve a casa con los restos y lo escondió en el sótano de la casa de su abuela. Luego, su padre lo convenció a entrar al ejército, pero por los constantes problemas con el alcohol fue dado de alta. Casi 10 años después, Jeffrey siguió con los asesinatos. En el segundo asesinato, Jeffrey dice que no recuerda nada, que fue en la mañana que se dio cuenta que Steven Tuomi estaba muerto. Hizo lo mismo que con el primer asesinato, pero la diferencia fue que hirvió la cabeza de la víctima y la tenía de trofeo en su habitación. Asesinó a 17 hombres hasta que el 22 de julio de 1991, cuando su última víctima, Tracy Edwards, logró escapar, contactó a la policía, y cuando la policía fue a la casa de Jeffrey encontraron los restos de las víctimas con fotografías. Jeffrey fue arrestado y sentenciado por 15 cadenas perpetuas, casi 1000 años. Jeffrey, luego de una entrevista, comenta que estrangulaba a sus víctimas, los violaba y les tomaba fotos durante su desmembramiento. Les inyectaba ácido en el cerebro para tratar de convertirlos en zombies para que le hicieran caso. Dice que con los huesos y cráneos de sus víctimas quería hacer un altar para meditar y sentirse en paz. También agrega que practicó canibalismo y devoraba partes de sus víctimas porque quería pensar que hacían parte de él al consumirlos. Llevaba la cabeza de una de sus víctimas al trabajo y lo tenía en su locker como trofeo de sus actos. La mayoría de sus víctimas eran afroamericanos, pero Jeffrey dice que no eran crímenes de racismo, solo que escogía a los hombres que le parecían más atractivos. El 28 de noviembre de 1994, Jeffrey fue asesinado por Christopher Scarver, un afroamericano que explicó que lo golpeó con una barra de metal de la sala de pesas con 2 golpes en la cabeza que hizo que muriera a camino al hospital. Jeffrey explica que iba a los bares gays, conocía hombres que le llamaba la atención y los enamoraba y los llevaba a su casa, y dice que por muchos años él intentó vivir una vida normal, pero él sentía impulsos que querían asesinar. Él dice que se sentía excelente, era como algo casi sexual para él asesinar a personas porque sentía un poder encima de estas personas. Cuando los desmembraba sentía que él tenía el poder absoluto. Hay muchos detalles que no doy en el video porque son muy explícitos, pero una de las cosas que me marcó fue cuando él menciona que él sentía una sensación sexual, que él desmembraba los cuerpos, se excitaba, se masturbaba y eyaculaba encima de todas las partes de las diferentes víctimas. Una de las cosas que siempre pienso cuando veo películas o cuando veo series de asesinatos o de asesinos, tú pudiste haber hablado con uno de ellos, tú pudiste haber ido a un bar y él estaba en la barra, lo saludaste, cruzaste palabras con él y él venía de haber asesinado quién sabe cuántas personas o iba a hacer su primer acto, o tal vez tú tuviste un amigo
amigo que te invitó a su casa pero tú no pudiste ese día y ese día era el día que te iba a asesinar. Son estas cosas que tú no sabes quiénes pueden ser estas personas, como el caso de Ted Bundy, que era una persona que hablaba era una persona normal y tú no notabas que era un asesino, y también como Jeffrey Dahmer, que era una persona que tú lo veías en las entrevistas y era una persona normal, no le veías como que esas malas intenciones como que salir de sus poros. Entonces eso es una cosa que a mí me da miedo mucho, y sobre todo en Estados Unidos, que es un lugar que se encuentra mucho más estas personas. Así que esto es algo que no quiero darles miedo ni nada, sino que es algo que es normal. O sea, tú pudiste haber hablado con un asesino en serie en algún momento en tu vida. Y con esto le voy a dar conclusión a este video. Si te gustó lo que vistes, no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar, porque me gustaría ver qué ustedes opinan. Todavía estamos en rumbo a los 100 suscriptores. Espero que tengas un excelente día o noche, dependiendo cuando estés viendo este video. Nos vemos en el próximo video para este canal. Un abrazo.